Muy bien, mis amados hermanos, estamos abriendo las palabras del Señor en Juan capítulo 10, versículo 22. En esta mañana estamos viendo el tema Jesús es uno con el Padre. Y en estos días, dice Juan, se celebraban en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esto es Hanukkah, ¿ok? Importante, no es porque en este tiempo sea la fiesta de dedicación, sino que este pasaje nos está haciendo recordar algo que pasó durante esos días. La fiesta de Hanukkah es una de las fiestas que celebra el pueblo judío, pero no es una fiesta de los Shalosh Regalim, de esa fiesta que ya hemos hablado, la Pascua, Pentecostés, tabernáculos, donde el pueblo judío tenía que subir, los varones tenían que subir a Jerusalén. Esta era una fiesta que celebraba que Antíoco Epífanes había sido derrotado. Antíoco Epífanes era un griego que había conquistado el área de Jerusalén, pero él había agarrado el templo y lo había profanado. Y un grupo de sacerdotes, entre ellos un sacerdote que se llamaba Mateo. ¿Le suena parecido? ¿A quién le parece Mateo? ¿Dónde parece Mateo? Es el autor del Evangelio, ¿se acuerdan? Uno de los discípulos del Señor. Venía de este hombre, justamente el nombre de él. Y luego está Yohanan, que era Juan. ¿Se acuerdan? Juan, ¿quién es Juan para nosotros? Juan es no solo el bautista, pero además el escritor del Evangelio, el discípulo amado. ¿Se dan cuenta de dónde había sacado este nombre? De uno de los macabeos. Y estos macabeos, así había otro que se llamaba Judá Macabeo. Y por eso el nombre de Judas no era tan malo como alguna persona lo piensa. Cuando una persona dice Judas, hoy día algunos se escandalizan, pero era realmente el nombre de un patriota en Israel que se había opuesto ante que los griegos prohíban la religión judía y la adoración al Dios verdadero. Y eso es lo que se celebra en la fiesta de Hanukkah, que un grupo de vamos a decir así, estos sacerdotes, los hijos de ese sacerdote que se llamaba Matatías, el hecho es que ellos lograron vencer a Antíoco Epífanes y dedicar, dígalo conmigo, dedicar. Eso es lo que significa Hanukkah. Ahora cuando venga diciembre ustedes escuchen Hanukkah, significa dedicar, es la fiesta de la dedicación. Es bueno dedicar el templo del Señor a Dios, ¿verdad? No solamente el templo que fue en Jerusalén, que había sido profanado, por cierto, con sangre de cerdo. Se cree que Antíoco había entrado una estatua de un dios pagano ahí al templo en Jerusalén, lo había profanado. Algunos creen que había puesto incluso sangre de cerdo en el altar y en las paredes del templo para profanarlo, ¿no? Pues los macabeos lo recapturaron y lo dedicaron. Así que imagínense, Jesús está por la dedicación. Dígalo conmigo, Jesús está por la dedicación. ¿Qué quiere Jesús? Quiere la dedicación, la rededicación de nuestros templos también. ¿Saben? Porque a veces nosotros somos los mismos que echamos basura dentro del templo de Dios. Dice que el cuerpo nuestro es el templo del Espíritu Santo. Lo que usted tiene que hacer es dedicarlo. Amén. Rededicarlo. Limpie la basura, como decía la frase en Plaza Sésamo, ponga la basura en su lugar. No es en su cuerpo, tiene que estar fuera de usted. ¿Se da cuenta? Y aquí lo que tiene que haber es santidad, lo que tiene que haber es el Señor, lo que tiene que haber es el Espíritu Santo. Y Cristo quiere morar en un templo limpio. Pero dice que era invierno, Jesús andaba por el templo, caminaba por el templo. ¿Qué hacía Jesús ahí en el templo? Enseñaba la palabra de Dios. Amén. Y dice que él andaba por el pórtico de Salomón. Eso es un pórtico realmente que era una galería que estaba cubierta en la parte oriental del templo. Y seguramente hacía frío, era invierno, ¿se dan cuenta? Invierno. Y él está ahí enseñando. Por cierto, era donde se juntaban los rabinos a enseñar. Pero entonces dice aquí que entonces los judíos lo rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, este es el Mesías, dínoslo claramente, le preguntaron algunos, ¿no? Y Jesús les respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Voy a decir varias cosas aquí. Mira, lo primero es que
Cuando nosotros leemos los judíos, a veces hay un pensamiento antisemita que cree que todos los judíos han negado a Cristo y que todos los judíos deben ser perseguidos, ¿no? Y que todos los judíos deberían ser destruidos, etc. A ese pensamiento. Eso es lo que hay en las universidades estas liberales, ¿no? Como Columbia University, que está teniendo problemas hoy día por tanto antisemita que hay metido en la universidad. Jóvenes que se meten para hablar en contra de Israel, ¿no? Etc. Y hay este pensamiento, todos los judíos negaron al Mesías y pues son invasores de la tierra prometida y pues realmente lo que merecen es la muerte. Así pensaba Hitler también, ¿se da cuenta? Pero quiero decir una cosa, no todos los judíos negaron al Señor. ¿Me entendió lo que quiero decirte? Porque ¿quién está escribiendo este evangelio? Juan. ¿Verdad? ¿Y Juan qué era? ¿Qué era Juan? Judío. ¿Qué era? Judío. ¿Y Mateo qué era? Judío. Ajá. ¿Y Pablo qué era? Judío. Judío. Entonces no todos los judíos negaron al Señor, sino que muchos lo recibieron. De hecho, Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y él había dicho también, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Claro, un grupo no le recibió, pero otro sí le recibió. A todos los que le recibieron, de los judíos también, amén. No solamente de las naciones, no solamente de los gentiles, sino también de los judíos. A todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, amén. Y dice aquí, por eso quiero que ustedes vean el versículo 19, que el contexto dice que volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras. Jesús había hablado que él era el buen pastor y muchos de ellos decían, tiene un demonio. Ve, está el grupo dividido. Hay un grupo que le decían, unos decían, él tiene un demonio, y le decían, él está loco. Pero nota el versículo, ese mismo versículo, el versículo 21, algunos le decían en el versículo 20, ¿por qué le hacen caso? Pero otros, dígalo conmigo, otros. ¿Cómo era? Dígalo conmigo, ¿cómo es? Otros judíos, es lo que quiere decir Juan. Decían, estas no son las palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos a los ciegos? Por cierto, ¿quién hace la obra de abrir los ojos y de hacerlo entender a uno? Dios la hace, ¿no? Así, ¿por qué están estos entendiendo que Jesús no es un endemoniado, que sus palabras no son las del endemoniado y que sus obras, ¿no? Como el hecho de abrir los ojos a un ciego, no es la obra del demonio? Porque el demonio no saca al demonio. ¿Sabía usted eso? Mire, el demonio no saca al demonio. Es Dios el que saca los demonios. ¿Se dan cuenta? Es la luz la que desplaza las tinieblas. Así que este no es un endemoniado, no está loco. Pero algunos judíos pues sí eran incrédulos, pero otros creían. Pero Jesús dice algo importante en el versículo 25, les respondió a los que no creían, le dice, ya se lo he dicho, porque le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? Y él le dice, ya se lo he dicho, ustedes no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, ¿no? Pues dos cosas, aquí dice que él le había dicho antes a ellos que él era el Mesías. John Hagee, que es un pastor predicador ahí en Dallas, en San Antonio, Texas, una iglesia muy grande, sale por la televisión, quiso decir que Jesús nunca había dicho que él era el buen pastor o que él era el Mesías de una manera directa. ¿Pero qué está diciendo Jesús aquí en el versículo 25? Jesús le respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen. Jesús dijo de que él era el Mesías. ¿Cómo lo había dicho? Porque usó figuras del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías. ¿Cuál era la figura que se estaba hablando aquí del Mesías? ¿Qué dice Salmo 23:1, por cierto? Recuérdenme, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hace descansar. El Antiguo Testamento había hablado de que Jehová iba a ser un pastor, ¿no? O mejor dicho, él iba a enviar un pastor. Él es el pastor de las ovejas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios.
¿Se da cuenta? Y el libro de Isaías había hablado de que ese pastor iba a llevar a las ovejas en su regazo. Pero ¿qué dice Jesús aquí en el versículo 11 del capítulo 10? Dice, yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesús es el buen pastor. Ese pastor es el pastor mesiánico, el que se había profetizado en el libro de Jeremías, en el libro de Isaías, en el libro de Salmos. Él es un buen pastor. Él es el príncipe de los pastores. ¿Se dan cuenta? Por cierto, ¿no? Hay algunos que están diciendo la palabra papa, ¿no? Con mucha pena me da ver cómo personas comenzaron a decir habemus papam. ¿Cuántos escucharon eso, no? Habemus papam, ¿no? Y algunos que, pues cristianos, protestantes, no se dan cuenta, ¿no? Y se dejan llevar realmente por la pompa, y por el marketing que tiene el Vaticano, ¿no? Porque para eso es que están los soldados y los grandes coros en latín y las oraciones, y aún cómo salió el Papa americano, ¿no? ¿Pero qué significa Papa? ¿Usted sabe lo que significa Papa? Pues Papa viene de una palabra, realmente 4 palabras latinas que significan Petri Apostoli Potestatem Accipiens, que significa Petri Apostolens, el apóstol Pedro, y es la potestatem, uno que ha recibido la potestad del apóstol Pedro. ¿Qué es lo que cree Roma? ¿Sabe lo que cree? Pues cree que Pedro, o mejor dicho, esta persona que ha sido elegida, es el heredero de Pedro, ¿se da cuenta? Y es el que ha recibido la autoridad del apóstol Pedro. Pues quiero decirle que nosotros como protestantes rechazamos esa postura, ¿se dan cuenta? Porque Roma fue la que mató al Señor Jesús, ¿se dan cuenta? Roma fue la que mató al apóstol Pedro, y Pedro también. Pero de pronto, en los días de Constantino, lo que pasó fue que ellos dijeron que como Pedro y Pablo estaban muertos en Roma, el asunto es que este debe haber sido el lugar que Dios ha elegido para que haya una sucesión de poder del apóstol Pedro, ¿se dan cuenta? Sobre la iglesia. Y que esta iglesia, que era la iglesia de Roma, pues se volvía la iglesia sobre todas las iglesias. Por cierto, otra interpretación de lo que significa Papa es Petrus Apostolus, Princeps Apostolorum. Pedro el apóstol, el príncipe de los apóstoles. ¿Sabe cómo se está haciendo llamar Leo XIV? ¿No? ¿Cómo se llama en español? Él se llama Robert Provost. Que es un americano que vivió en Perú, ¿no? Fue misionero en Perú. Pues él quiere decirnos a todos de que él es el príncipe de los apóstoles. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que está haciendo, declarándose. Mire, él está entrando de una manera muy suave, ¿no? Pero sabe que él fue uno de los elegidos por Francisco. Y Francisco era un liberal. Francisco dijo que Cristo había muerto por un error, Dios se había equivocado. Francisco dijo, una serie de cosas, ¿no? Como que Dios aceptaba a todo el mundo, ¿no? Pero la Biblia dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es que Dios acepta. ¿Se da cuenta? No es a todo el mundo, ¿se da cuenta? Entonces, mire, no es que no respetamos el hecho de que haya un líder de ese grupo, ¿no? Pero los protestantes decimos, no hay sucesión apostólica, ni no hay un príncipe de los apóstoles, ni un príncipe de los pastores. El único príncipe sobre Israel y sobre la iglesia se llama Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Así dice el libro de Isaías. Él es el príncipe de paz. Sar Shalom, dice la Biblia. ¿Se dan cuenta? Hay un solo príncipe de paz. Un solo príncipe de los pastores. ¿Quién es? Jesucristo. Y si van a hacer lo que Cristo dice, entonces tienen que guardar lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ver qué va a hacer Leo, que hoy día se llena la palabra de oraciones en latín y de cosas que parecen piadosas, cuando tenga que hablar acerca de los homosexuales y del LGBTQ. Lo vamos a ver ahí en todo color. ¿Se da cuenta? Por eso algunos, escúcheme, dentro de la Iglesia Católica, sacerdotes están diciendo no habemos papam,
que significa tenemos un padre, un papa, ¿no? Sino, algunos en la Iglesia Católica están diciendo habemus lupum, que significa habemos lobo. Miren, son sacerdotes católicos tradicionales dentro de la Iglesia romana que están diciendo que los lobos liberales han elegido a otro lobo. O sea que se está presentando como un ángel de luz y está diciendo al mundo, ¿no?, de que él está vestido con la autoridad de Pedro y de Pablo, ¿no?, y habla, se llena la boca de todas estas oraciones y parece una mansa paloma. Pero mire, hermano, le voy a decir una cosa: Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Se da cuenta? No va a venir como el diablo, se va a disfrazar como ángel de luz y va a dar palabras suaves, pero realmente lo que quiere es una transformación de la iglesia romana, al punto de destruirla, destruir lo que le queda de la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces ahorita todo el mundo está alegre, la prensa está alegre, eso es lo que ustedes ven en la prensa, en los medios de comunicación. Le digo una cosa: si él verdaderamente es un siervo de Pablo y de Pedro, ¿no?, y un discípulo de Pablo y de Pedro, entonces debe someterse a las palabras de la cabeza de la iglesia. Esa cabeza se llama Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo. No hay otro buen pastor. Él es el príncipe de los pastores. No es el Papa, no es Petrus, Apóstolos, Princeps, Apostolorum, que significa Pedro el apóstol, el príncipe de los apóstoles. Hay un solo príncipe, hermanos, y el mismo apóstol Pedro de la Biblia nunca quiso tomar en ese lugar. Por el contrario, ¿sabe lo que nos enseñó el apóstol Pedro en el libro de Primera y Segunda de Pedro? Dijo, no habló de María, e hizo hablar a la gente el rezar el Ave María. Claro, porque eso es lo que el pueblo quiere escuchar. ¿Se da cuenta? Pero el pueblo no necesita eso, lo que necesita es saber del príncipe de los pastores. Si tú eres un verdadero pastor, entonces habla de Cristo. Amén. Si tú eres un verdadero pastor, entonces sométete a la palabra de Cristo. No puedes decir que lo que dice el mundo está por encima de lo que dice la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y la palabra de Cristo la que está por encima de lo que dice cualquier hombre. Amén. Entonces, miren, lo que quiero decirle es que el buen pastor, Cristo, vino a dar su vida por las ovejas. Pero el asalariado, dice aquí, y no un pastor que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, entonces el lobo las arrebata y las dispersa. ¿Se dan cuenta? Hay algunos que son lobos, están en posiciones de liderazgo religioso para implementar toda una agenda liberal, una agenda que no es bíblica. Son lobos que han entrado al rebaño. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice que después de mí van a entrar unos lobos que no perdonarán al rebaño. Entonces, eso, mire, Jesucristo habla algo interesante. Ahora vamos a ver lo que dice. Mire, versículo 26 dice: pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Pues Jesús habló acerca de que las obras daban testimonio de él. ¿Cuáles son esas obras, por cierto? Antes de que avance un poco, pero dice aquí, en el capítulo 2, versículo 1 al 11, hemos visto que Jesús transforma el agua en vino. Después sanó al hijo de un rey, el hijo del oficial de un rey, en el capítulo 4. En el capítulo 5, él sana a un paralítico. Capítulo 6, él alimenta a una multitud. El capítulo 6, también del 16 al 21, él camina sobre las aguas. Capítulo 9, del 1 al 7, él sana a un ciego de nacimiento. Capítulo 11, él resucita a Lázaro. 7 señales en que el Evangelio de Juan que demuestran que él es el Mesías. ¿Cuál es la palabra? Mesías. ¿Quién es Jesucristo? El Mesías. ¿Quién es Jesucristo? Él es el buen pastor. ¿Ok? Y Jesús dice, ustedes no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y aquí está lo que yo he querido decirles. Miren lo que dice el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Mire, ¿qué es lo que hacen las ovejas? Oyen su voz. ¿Dónde está la voz de Dios hoy día? En la Biblia. Aquí está la voz de Dios. ¿Te quiere escuchar a Dios hablar? Lea la palabra de Dios en voz alta, porque ahí está Dios hablando. ¿Se da cuenta? Y las ovejas de Cristo oyen la palabra de Él por medio de la palabra de Dios. Y Él dice, yo las conozco. ¿Sabe que Dios las conoce a usted?
Madre, en este día de la madre, quiero que usted sepa que Dios la conoce a usted en persona. ¿Se dan cuenta? Y dice, yo las conozco y me siguen. ¿Cuál es la característica de aquellas madres, de aquellos varones que siguen a Dios, que creen en Jesucristo? Los siguen a Él. ¿A quién hay que seguir, hermanos? ¿Al pastor de esta iglesia hay que seguirlo? ¿Ah? ¿Al papa que está por allá? ¿No? ¿De los romanos? ¿A quién hay que seguir? A Cristo, ¿se da cuenta? Y lo que tiene que hacer el pastor es apuntarlos a Cristo, es decir, a Él hay que tiene que seguirlo, ¿se da cuenta? Y yo lo que hago es eso, agarro una vara y los agarro a todos, y les digo, a veces suena medio áspero, ¿no? Pero lo que estoy tratando es meterlos todos en el redil de Cristo y apuntarlos a Cristo y decir, mira, a Él síganlo, a Él escúchenlo, a Él obedézcanlo, amén. Esa es la labor del pastor. Yo los alimento, les doy pasto, claro, pero ¿sabe a dónde viene ese pasto? ¿A dónde está el pasto? A ver, ¿dónde está el pasto? Es la palabra de Él, la voz de Él, ¿se dan cuenta? Y Él dice, yo las conozco, estas ovejas me siguen, yo les doy vida eterna. ¿Sabe qué? No hay ningún hombre, no hay ninguna hostia, no hay ninguna Eucaristía que te pueda dar la vida eterna. El único que te puede dar la vida eterna es Cristo Jesús, el príncipe de los pastores. Y si tú lo recibes y crees en Él, le dices, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, me vuelvo de mis pecados, creo en ti, dame la vida eterna. Lo que pasa es que el príncipe de los pastores te da la vida eterna. Amén. No te lo da a guardar los sacramentos de la iglesia romana. Te lo da Jesucristo. Amén. Y te lo da por medio de la fe. Y Él dice, yo les doy vida eterna, jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Saben que esa palabra tiene que ver con violencia? Es una promesa para los apóstoles. Le dice, miren, nadie los va a sacar por la fuerza de mi mano. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan que ellos estaban con miedo la semana pasada, encerrados en un aposento? ¿Se acuerdan? Con las puertas cerradas. ¿Se acuerdan de eso, no? Pues ellos tenían que haberse recordado de esto, de que Jesús había dicho, mire, nadie los va a arrebatar de mi mano. Y aunque alguno quisiera hacerlo, y aunque alguno llegara a hacerlo, ¿no? Quitarle la vida a un cristiano, todavía no puede arrebatarlo de la mano de Dios. Amén. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Escúcheme, mire lo que significa eso. Usted no puede perder la salvación, porque usted está en las manos de Dios. Amén. Y no solamente que esté en las manos de Jesucristo, pero está en las manos del Padre y del Espíritu Santo. Y Jesús va a decir algo, y yo y el Padre somos uno. Ego et pater somos unos, dice en latín, ¿no? Eso significa que Jesucristo y el Padre son uno, no solamente en propósito, pero también en esencia. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Es Dios. Eso es lo que dice el credo niceno, afirma el credo niceno, que ahora estamos a 1700 años de celebrar ese concilio que hubo. ¿Dónde se dice en ese credo, no? Que somos una iglesia, somos santa, es una iglesia universal, pero es una iglesia apostólica, ¿ok? Nosotros somos una iglesia, es la iglesia del Señor, una en el mundo, es santa, separada para Dios, es universal, ¿se da cuenta? Porque eso significa donde en todos los lugares está la iglesia verdadera, sea que sea en cualquier país donde se menciona el nombre de Jesucristo en esta mañana, verdaderamente, esa es la iglesia, y es apostólica porque se basa en las palabras de ¿quiénes? De los apóstoles, amén. Y son las palabras de Cristo, amén. Hermanos, sigamos al buen pastor y escuchemos su voz, amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Nuevamente te pedimos una bendición especial por las madres en este día. Ayúdanos juntamente con estas madres santas, Señor, pues que escuchemos juntos las palabras de Cristo por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo bendice tu iglesia una vez más. En nombre de Él oramos, Señor. Amén.